Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, darles la bienvenida al episodio del día de hoy. Estaremos hablando de Levítico, del capítulo 14 al capítulo 16, y no sin antes felicitarlos por llegar a 31 días de lectura bíblica. Se dicen fáciles, pero eh, estamos aquí y los felicito por perseverar, por ser constantes en su lectura bíblica. Entonces me gustaría y nos exhortamos y estamos muy contentos más bien de seguir, ¿no? Llegamos a estos 31 días, vamos por otros 31 días, ¿no? Entonces 31 o 30 días, ¿no? Como llegará a ser el caso del mes, pero muchísimas felicidades. Entonces empezamos con estos capítulos, que en el capítulo 14, en donde hablan de una enfermedad muy particular y seguramente a ustedes les suena muy conocido porque llegamos a ver esta enfermedad en el Nuevo Testamento, que es la lepra, ¿no? En este caso estamos hablando de la lepra en ese entonces. Ahorita ya podemos hablar de la lepra como algo menos grave, pero en ese entonces era una enfermedad muy importante, o era una enfermedad que no muy fácil era no era fácil de tratar en ese entonces, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de una enfermedad que tenía peligro. Si lo ponemos en el contexto hoy en día, estamos hablando del COVID, ¿no? Ya pasaron casi 1 o 2 años de esta enfermedad y siguen saliendo diferentes variantes, siguen saliendo diferentes mutaciones, por así decirlo. Entonces cada vez es más difícil de alguna manera acertar en el tratamiento del COVID. Sí, no es como al principio, sí sabemos ahora cómo hacerlo, pero poniéndonos un poquito en contexto, la manera en la que ellos resolvían el tema de que una persona sanara, primeramente se preocupaban porque esta enfermedad no se expandiera más de lo que ya había llegado a esta persona, ¿no? Entonces lo que hacían era aislarlo, ¿no? Como hoy en día también lo vemos, ¿no? Entonces lo aislaban, dejaban que esa persona tuviera una recuperación pues paulatina, y si no llegaba a recuperarse de alguna manera, pues en el peor de los casos hasta llegar a perder la vida. Pero en este caso si mostraba mejora, había ciertas leyes, ciertas indicaciones de parte de ellos de cómo debían hacer que esta persona volviera a estar dentro del campamento, que pudiera estar otra vez dentro del pueblo. Y fueron muchas indicaciones de parte de Dios para que esta persona pudiera estar de nueva cuenta pura, ¿no? Entonces vemos esto como una representación de lo que pudiera llegar a ser el pecado en nuestras vidas, ¿no? En este caso la lepra es como un ejemplo de cómo es que nos aísla de alguna manera, ¿no? El pecado es lo mismo. El pecado llega a ser algo que nos puede separar de esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, identificar esta enfermedad como el pecado nos hace a nosotros pensar que en cualquier momento puede llegar a pasar, o en cualquier momento podemos hasta nosotros decidirlo, ¿no? Entonces, evitar a toda costa eso, ¿no? Entonces, en el siguiente capítulo, la purificación del hombre y de la mujer en base hablando específicamente del sexo, ¿no? No hablo del sexo como algo malo. A final de cuentas, Dios creó el sexo, pero bajo ciertas indicaciones o bajo ciertas cosas que Dios estipuló, ¿no? Entonces, tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Entonces, esto llega a ser algo muy importante y lo toma en cuenta como algo importante de tal manera que esto llega a ser muy tajante, ¿no? En la vida de los hombres y en la vida de las mujeres, ¿no? Después, en versículos después, vemos ahora el sacrificio más importante para el pueblo judío, ¿no? Vemos, tiene una palabra muy particular que estoy por decírselas, pero se llama el Yom Kippur, ¿no? Que es el evento más importante para los judíos. ¿Y de qué basa o a qué se refiere este gran evento para los judíos? La expiación de los pecados del pueblo de Israel. Era el día indicado en el que todos los israelitas confesaban sus pecados y se ofrecían holocaustos por medio del sacerdote hacia Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera entendemos que solamente llegan a Dios los israelitas por medio del sacerdote,
la persona destinada para poder hablar con Dios y para poder ofrecer estos holocaustos de parte del pueblo, ¿no? Entonces, ahora, si lo ponemos de este lado, nosotros ya no ofrecemos sacrificios. Ahora nos damos cuenta y estamos agradecidos por el regalo más grande que hemos tenido en nuestra vida, que es el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Por nuestras vidas. Deja a un lado todo esto y llega a ser un simple hecho muy importante, que es el sacrificio y la crucifixión de Jesús por nuestros pecados, ¿no? Se rompe esta barrera entre el sacerdote y entre el pueblo, el sacerdote y Dios, ¿no? Tenemos nosotros ahora la oportunidad, tenemos el regalo de poder comunicarnos con Dios de manera directa, porque Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, en el momento en el que Dios, o en el momento en el que nosotros queremos comunicarnos con Dios, no es a nosotros a quien ve. Por medio de Jesús llegan nuestras oraciones a Dios, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante y deberemos de tenerlo muy presente, porque es algo que, si nosotros nos ponemos a comparar esto con lo que ahora tenemos, no da, simplemente no da el regalo, pues es algo que no merecemos, ¿no? De ninguna manera. Entonces, podríamos nosotros estar así como el pueblo de Israel, pero Dios decidió y nos amó tanto y nos ama tanto, que dio a su único hijo para que nosotros pudiéramos tener esa conexión directa. Entonces, espero que esto haya sido de mucha bendición. Espero que Jesús venga a tomar el lugar en nuestras vidas de la manera que Él quiere, no de la manera en la que nosotros queremos. Entonces, esperemos que Dios tome con agrado estas decisiones que nosotros tomemos, ¿no? Que más bien que nosotros decidamos por convicción seguir a Jesús, ¿no? Entonces, chicos y chicas, cuídense mucho, que este siguiente mes sea de igual mucha perseverancia, y que sea un mes de muchísimas bendiciones para nosotros y de muchísima adoración, de muchísimo conocimiento de parte de Dios, ¿vale? Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.